Ok, ¿quieren que empecemos por ahí, por las dudas que manifiesta nuestra compañera y a partir de ahí después se irán abriendo otras dudas o si no, retomamos con el trabajo del inicio? Dale, adelante, dado que lo mencionaste, contanos, a Por ver, ahí ¿qué vieron dudas te eran? que en el momento no parecían, pero después cuando leímos las afirmaciones nos generaban como, y por ahí no las habíamos hablado. ¿Está Eh, bien? ¿No hay inconveniente? No sí, hay problema, dale, empezá contándonos la primera y avanzamos. sobre la primera afirmación de Coso, que dice la palabra trabajo tiene varias definiciones, todas las definiciones que podemos dar al concepto de trabajo están reguladas por el derecho. Y ahí es como, por ahí discutíamos y decíamos que, o sea, creemos que no todas las definiciones de trabajo están reguladas por el derecho, pero nos costaba un poco justificarlas. Ok, bien, está bien. Bueno, bárbaro. Y aparte, buenísimo porque es sobre la primera pregunta, así que al mismo tiempo que vamos respondiendo las dudas, vamos siguiendo el orden del trabajo, digamos. Así que bien. ¿Alguien se anima a intentar dar una respuesta usando sus propias palabras o fijándose lo que contestó en la pregunta uno? De los trabajos que vi, todos estaban bien orientados. Hay 3 o 4 trabajos que recibí hoy a la mañana que no llegué a responderles que los había recibido, pero durante el transcurso les respondo para que se queden tranquilos o tranquilas de que lo recibí, ¿sí? ¿Alguien se anima a responder la duda de la compañera, de Camila? ¿No? ¿Qué respondieron en sus trabajos? Yo lo que entendí es que el derecho, la que regula, es la que cuando hay contrato de trabajo. Ujú. Claro, nosotros, Sí, sí, adelante, ¿me adelante. escucha? Perfecto. Nosotros también pusimos eso, como que, o sea, se entiende trabajo bajo el contrato de trabajo y bajo la ley, digamos, porque, o sea, trabajo, por ejemplo, puede ser el trabajo doméstico o un montón de variedades más que no están por ahí algunas reguladas bajo el derecho. Como que no me acuerdo exactamente qué contestamos, pero lo orientamos para ese lado. Bien, ok. Yo me voy anotando como algunas cuestiones para ir aclarando. ¿Alguien querría decir algo más? Hola, ¿ahí se escucha? Sí, perfectamente. A nosotras también nos generaba dudas con Selva esa oración porque nosotras la pusimos en realidad como que es verdadera porque, o sea, el derecho establece como las normas generales del trabajo en sí, pero que, o sea, mencionamos que hay situaciones laborales que el derecho no contempla, pero la tomamos como verdadera. Igualmente nos generaba dudas y también pensábamos que podría ser falsa, porque si lo tomamos en los términos del contrato de trabajo, a la definición de trabajo es que debe existir una relación entre trabajador y empleador y que alguien debe estar dispuesto como a, a vender, digamos, esa fuerza en sí. Pero no sé, la verdad, como que nos generaba dudas también. Bueno, pero está bien, digamos, la idea precisamente de hacer enunciados, si ustedes quieren, un poco ambivalentes, tiene que ver con eso, con poder llegar a una conclusión y en todo caso, en vez de estudiarlo desde la teoría, llegar al conocimiento desde debatir una situación práctica. Así que no se justifiquen, digamos, la idea es aprender entre todos. No se justifiquen por eso. Bien, bueno. Profe, yo por ahí, nosotras la contestamos como verdadera, pero también
nos surgía esta duda, porque pensábamos, por ejemplo, en el trabajo doméstico o los trabajos de cuidado que no son pagos o, no sé, no están valorados socialmente, pero hay toda una lucha en relación a eso. Ahí hay un ruido en mi casa porque están trabajando. Pero, ¿se escucha bien? Sí, perfectamente, Emiliana, sí. Bueno, como que hay toda una lucha en relación a que ese trabajo que es generalmente realizado por las mujeres se considere trabajo. Bien, ok. Bueno, vamos a tratar de ensamblar en una respuesta a todas estas inquietudes, fundamentalmente esta última que plantea Emiliana, que es como un desafío al derecho. La respuesta, si uno tuviese que contestarla con una sola palabra, sería falso. ¿Sí? El derecho del trabajo se ocupa de la relación laboral que se celebra entre un trabajador, que siempre es persona física, con un empleador, que puede ser persona física o normalmente jurídica, en la cual la clave de esa relación es que ese trabajador trabaja, pone su fuerza física o mental a disposición y a beneficio de ese empleador. A eso en derecho lo llamamos ajenidad. Entonces, la relación laboral de la que se va a ocupar la ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos, ¿sí? Va a ser del trabajo que se presta en beneficio ajeno, en beneficio de ese empleador. Esa ajenidad es como la contracara de la relación de subordinación que vimos, técnica, jurídica y económica. Desde esa perspectiva, entonces, no todos los conceptos que podemos llamar trabajo son regulados por la ley de contrato de trabajo o por el derecho laboral. ¿Sí? Entonces, lo que recién Emiliana nos interpelaba en el sentido de decir, bueno, pero hay todo un debate o una lucha en el sentido que el trabajo de las normalmente denominadas amas de casa o trabajos del hogar también sean incorporados a este concepto de derecho. Eso es posible, pero yo lo veo más como una reivindicación por ahora desde el punto de vista de la igualdad de derechos, desde el punto de vista social, porque el problema que chocaríamos ahí con esa reivindicación que evidentemente compartimos, mi mamá era ama de casa y digamos, trabajaba un montón en su casa acompañando a mi papá para que yo de Trenquelauquen me venga a estudiar. ¿Sí? Es decir, mis papás no eran profesionales, o sea, hay un esfuerzo compartido en esa situación. El problema ahí, en ese esquema, es el de la ajenidad. Ese trabajo que hace el ama de casa, nuestra pareja, nuestra mamá, es en beneficio propio. No lo hace en beneficio de un tercero que gana con ese trabajo. ¿Se entiende? ¿Se escucha ahí? Sí, Gonzalo, perfecto. Porque estaba pensando en relación a esto que decía y lo que decía Emiliana también. No sé, a nosotros nos pareció al momento de hacer el trabajo como nos gustó por lo menos la modalidad, como que nos resultó que tipo, tuvimos que pensar un montón las cosas que poníamos y estuvo bueno como ejercicio, pero también es como que llega un punto donde las consignas como que se vuelven muy subjetivas en cuanto a lo que uno entiende, porque por ejemplo esto que estabas vos diciendo de la cuestión de que no existe una ajenidad en relación a el trabajo doméstico, depende del lugar en que uno lo mire, porque si se entiende el trabajo doméstico como de una perspectiva que da la posibilidad de reproducción de la fuerza de trabajo que es necesaria para el funcionamiento de un sistema, en realidad sí hay una relación de ajenidad ahí, donde los frutos de ese trabajo doméstico son frutos que son de otro, digamos. No sé cómo decirlo, pero es como medio ambiguo, puede ser como muy, no sé, pensado de distintos lados. Yo lo pensaría capaz más desde este lado, pero sobre todo en cuestión a la ajenidad, como no sé si
podría decir tajantemente que no existe una cuestión de ajenidad en el trabajo doméstico. Seguramente, si lo abrimos la situación, se preste para este debate más rico y alguna visión roce la arista del derecho como elemento u objeto del derecho del trabajo. Yo entiendo lo que ustedes dicen, ¿no? Es decir, la afirmación, si la abrimos, bueno, en realidad la podemos alcanzar desde varios lados. En principio tenemos la limitación de que nuestro principal análisis tendría que ser, o debe ser, desde el derecho laboral, desde el derecho del trabajo. ¿Sí? Entonces, no negamos esas otras aristas, esas otras intentos de recomponer esa situación, digamos, si ustedes quieren, que evidencia una situación de poder o de diferencia de situaciones, pero la respuesta se abastece desde el derecho del trabajo. En buena hora que les generó la situación, este debate, estos ruidos, bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso, ¿sí? En buena hora, pero estamos tratando de aprender entre todos un poco de derecho del trabajo. Desde el derecho del trabajo, hoy por hoy, en la relación de fuerzas de los actores sociales, esa situación, la del trabajo doméstico que hace nuestra pareja, nuestra mamá, y que no necesariamente, o incluso a veces nuestro papá o nuestra pareja varón, hoy por hoy no está incluida en la definición de trabajo para nuestro derecho laboral. No digo que estén mal el debate o el ruido que a ustedes les hace esto que les escribimos, ¿sí? Pero contestado desde el derecho positivo, desde el derecho normativizado, hay situaciones que quedan fuera del trabajo, ¿sí? Del concepto de trabajo. Habrá que ampliar entonces ese concepto. Bueno, seguramente yo se los dije en algún lado, digamos, Sí. A los abogados nos gusta creer mucho que somos unos capos, pero en realidad nuestro producto, que son las sentencias o las normas jurídicas en los casos de quienes participan en su creación, van bien atrás de los hechos humanos. Es decir, los abogados no inventan nada, al contrario, tratan de acomodar la riqueza de los hechos humanos en ciertas normas jurídicas que nos den un poco de tranquilidad, ¿sí? Pero no mucho más que eso, así que claro está, bienvenido sea el debate, ¿sí? Una aclaración en relación, avanzamos un poco, alguien dijo recién, en el contrato, si no hay contrato o una situación así, ustedes tengan presente esto. En la relación laboral no registrada, lo que popularmente llamamos trabajo en negro, pero que nosotros deberíamos usar la expresión relación laboral no registrada, hay relación laboral. El trabajador pone su fuerza física, el empleador paga una remuneración. Hay relación laboral. La relación laboral es más la materialidad. Ahora, no es que no hay contrato. En realidad también hay contrato. Lo que pasa es que ese contrato es tácito, no está escrito. ¿Se entiende? En una relación laboral registrada puede haber un contrato tácito también, pero normalmente, por ejemplo, ¿cuál sería una relación laboral registrada con contrato tácito? Yo le digo a un amigo, a un compañero, venía a trabajar a mi empresa, le pago el sueldo, lo registro en la FIP, le pago los aportes previsionales, le pago la obra social, pero nunca firmamos un contrato, papel. Entonces, en ese caso hay contrato tácito con relación laboral registrada. Cuando la relación laboral es no registrada, el contrato siempre va a ser tácito. Es decir, no escrito. ¿Se entendió eso? ¿Eso es lo de la libertad de formas? Exactamente, eso es lo de la libertad de formas. No es necesario,
por ejemplo, ustedes para comprar o vender una casa tienen que usar algo que se llama escritura pública traslativa de dominio. Si no usan escritura pública traslativa de dominio, habrán hecho cualquier negocio con la casa, menos una compraventa. Para el contrato, no. Para el contrato laboral, cualquiera sea el título que las partes le pongan, si es que le ponen algún título, si la persona trabajadora física va a trabajar, recibe instrucciones del empleador y el empleador le paga una remuneración, hay contrato de trabajo. Lo hayan llamado como lo hayan llamado, o no lo hayan llamado nada, porque celebraron un contrato tácito. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, en relación a ver, para decirlo de otra manera, el concepto jurídico de trabajo es mucho más chico que el concepto sociológico, como recién decía Fabricio, que el concepto sociológico de trabajo. ¿Sí? ¿Se entendió eso más o menos? ¿O quedó alguna duda? ¿Estamos entonces con la pregunta 1? ¿Seguimos con la 2 o alguien quiere hacer alguna consulta? No me acuerdo quién fue nuestra compañera que dijo que tenían un par de dudas. Y como... Adelante, Camila, ¿vos querés hacer alguna otra? La otra es sobre la pregunta 2, que también nos generó un debate, así que si querés seguir y... Bueno, ok, buenísimo. La pregunta 2 ponía un ejemplo, o mencionaba un ejemplo, un poco más concreto, digamos. El plomero cuando viene a nuestra casa a arreglar algo. No, digo de la pregunta 2, digamos, no de la afirmación 2. Ah, perdón, mil disculpas. Okay. Pero si querés seguir el orden y... Bueno, sí, ahora sí, sigamos un poquito el orden y después vamos con la pregunta 2. En la afirmación 2, ¿quién contestó que no es un contrato de trabajo? Nosotras. Nosotros también. Lo que pasa que después de lo que estuvimos hablando ahora, es como, bueno, podríamos decir que es un contrato tácito, tal vez, pero... No. No. Está bien que es falso. O sea, pusimos que es falso nosotros, que no hay un contrato de trabajo, pero hay un contrato, o sea... Hay una relación laboral, pero no hay un contrato de trabajo establecido, con lo cual no hay un contrato de trabajo. Es Claro, que no hay no relación hay. laboral, Micaela. ¿Qué? No hay relación laboral. Pero es por el tracto sucesivo, ¿no? Claro, sí. Es por el tracto sucesivo, pero es por algo más. Yo le digo al plomero, yo soy el dueño de la casa, y el plomero viene a mi casa. Yo le digo al plomero qué herramienta agarrar, cómo desenroscar la canilla, cómo ponerle teflón, cómo poner la canilla nueva. No. Bien. Entonces, no ejerzo la dirección del trabajo. O sea, ese plomero en relación a mí no tiene dependencia técnica, jurídica o económica. Él trabaja con su leal saber y entender. Es como el ejemplo del arquitecto que usamos la vez pasada. Yo contrato al arquitecto para que me diseñe una casa. Pero yo al arquitecto no le digo, che, mirá, tené cuidado que la viga soporta 20 kilos menos, 20 kilos más. O sea, le podré decir, mirá, a mí me gusta mucho vidrio, a mí me gusta más pared, a mí me gusta 2 techos, yo qué sé. Le podré dar preferencias, ¿sí? Pero en el caso del arquitecto como del plomero, él trabaja con lo que sabe. Yo no dirijo ese trabajo. Entonces, claro, sería más como que presta un servicio, digamos. Sí, exactamente. ¿Pero eso implica que no hay una relación laboral? Exactamente. Vos le pagás por su trabajo, no le pagás una remuneración. Porque si le pagás... Sí, como que no entiendo mucho la diferencia igual. Pero trato de explicarlo así. Cuando le pagás una remuneración, le tenés que pagar algo de la jubilación, algo de la obra social.
Lo tendrías que registrar en la AFIP como trabajador. Vos cuando viene un plomero a tu casa le pagás, por ese trabajo el señor se va y nunca más lo ves, por decir algo. Sí. ¿Sí? Claro, Pero como acá que el como que no contrato... habría- Ah, Ay, perdón. no. No, yo lo que pensaba que digo que como que no habría contrato de trabajo, pero porque, o sea, como que no cumple con los requisitos o presenta estrictamente los elementos que tienen que tener un contrato. O sea, pues nosotros también lo pusimos falso, pero creo que también lo pensamos más en términos de que es como un acuerdo, o sea, porque es como un servicio que uno está, bueno, contratando, por así decir, pero, o sea, a mí es como que me cuesta también entender esto de por qué no hay como una relación laboral o la diferencia entre el contrato y cuando es más un acuerdo. No sé, nosotros como que tuvimos esa problemática que no podíamos establecer como la diferencia, esto de pensar contrato sin relación laboral o contrato con relación laboral, no sé si se entiende, pero es complejo. Explica la diferencia, profe, entre contrato y relación, porfa. A ver, la relación laboral es la materialidad, ¿sí? La relación laboral es la materialidad. Vamos a usar un ejemplo. Pensemos en un mercado. El propietario del mercado contrata a un trabajador para que, como repositor, ¿sí? Hace un contrato escrito, ¿sí? Un contrato de trabajo como repositor. Ahora leo, Evelyn, la pregunta. Hace un contrato escrito de trabajo como repositor. Ese repositor cumple un horario, va todos los días, cumple un determinado horario. Ese repositor, ¿cómo coloca el aceite, la harina, los fideos? ¿Como quiere él o como le dice el empleador? Como le dice el empleador. Bien. Ese trabajador, venda o no venda el empleador, el salario lo va a cobrar igual, la remuneración lo va a cobrar igual, ¿sí? Entonces, la diferencia sería, la relación laboral es la materialidad del trabajo expresado en un hacer, físico o mental, ¿sí? Poner las mercaderías en la góndola sería físico, mental sería el arquitecto que calcula un diseño o una estructura. En el caso del arquitecto, ¿por qué no hay contrato de trabajo si también pone esa fuerza física? Porque el arquitecto trabaja con su propio saber, y nos da una obra, ¿sí? Nos presta un servicio y nos da una obra, por así decirlo. En cambio, el trabajador o trabajadora que contratamos como repositor cumple nuestras instrucciones. Nosotros le decimos cómo hacer el trabajo. ¿Sí? Sería lo de la disposición y la subordinación. Y exactamente, poner su fuerza física o mental a disposición a cambio de una remuneración. A cambio de una remuneración. Entonces, el contrato es una noción jurídica, ¿sí? En el contrato de trabajo, el contrato es tácito o escrito. Pero como hay libertad de formas, aunque no esté escrito, la relación laboral, si está regularizada, si está blanqueada, es una relación laboral legal sin problemas. Si el contrato tácito se deriva en una relación laboral no registrada, insisto, lo que llamamos trabajo negro, el trabajador podrá probar esa relación laboral por muchos mecanismos y básicamente lo tutelará el principio de primacía de la realidad que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, el contrato es una noción jurídica que se hace a lo sumo una vez. La relación laboral es la que se pone en práctica cada vez que llego al trabajo. Claro, nosotros ahí como que, o sea, tomamos lo que vos habías planteado en la clase anterior, de que como no se, por ejemplo, que el plomero vaya a tu casa a arreglar algo, no se va renovando constantemente, por eso no habría relación. También, ¿no? Exacto, es una de las maneras de justificarlo. O sea que los trabajadores autónomos, digamos, tampoco estarían dentro de una relación laboral.
No, porque el trabajador autónomo paga por su propio monotributo, por ejemplo, su obra social y su aporte jubilatorio. Ok, y las personas que no están en una situación de regularización, por ejemplo, o sea, que no están regularizadas. Si es trabajo en el sentido de todos los días ir a poner su fuerza física o mental y cobrar mensualmente una remuneración, va a ser trabajo en el sentido de la ley. Claro. Ajá. Igual yo tengo una duda, profe, o sea, con este ejemplo. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí. Y si yo pienso en un docente, por ejemplo, o sea, si bien sí, claramente es un trabajo, hay relación laboral, está el contrato y demás, el docente en realidad, ponele, nadie le dice al docente cómo dar la clase. En ese sentido hay como libertad. O sea, por ejemplo, con el caso del arquitecto. Si bien la persona que contrata al arquitecto no le va a decir, vos haces esto, y hace, independientemente del modo que aplica su saber, el docente en ese caso entonces también, porque nadie le dice cómo dar la clase. Se aplica entonces a las normas del colegio, por ejemplo, tipo a qué hora tiene que presentarse a trabajar, qué cosas tiene que cumplir con la institución y demás. ¿Se entiende la pregunta? Sí, claro, Victoria, exactamente. Yo te planteo esta situación. Imagínate que la docente dice, hoy no tengo ganas de ir a dar clase. ¿Puede alegremente no ir a dar clase? No. Tiene que cumplir su fuerza física o mental. En ese caso, en el caso de la docencia, lo mismo nosotros los docentes universitarios. Yo a la universidad, ¿hoy le escribí que vamos a hablar del trabajo práctico 5? No. Supongamos que alguno de ustedes, por algún problema, dice, profesor, ¿le puedo hacer una consulta porque mi novio, mi pareja, mi papá tiene este problema? O supongamos que yo, por algo que me está pasando, digo, chicos, hoy no vamos a hablar del trabajo práctico 5, hoy vamos a hablar de enfermedad inculpable. El trabajo implica, en algunos trabajos, cierta libertad, si ustedes quieren, operativa. Ahora bien, yo tengo que dar la clase, ¿sí? Se supone que en esa clase tenemos que hablar de algo vinculado con la materia. O sea, tengo limitaciones dentro de la libertad intelectual que me da el trabajo intelectual, tengo algunas liberalidades, ¿sí? Pero tengo que cumplir varias formas. Entonces, en el caso que plantea Victoria de la docencia, sería uno de los ejemplos en los cuales, como yo pongo mi fuerza intelectual, es decir, a mí el salario me lo pagan por dar clases o enseñar, ahí hay un poco más de liberalidad en la relación laboral. Pero igual hay dependencia técnica, jurídica y económica. Yo recibo un salario y si no voy a trabajar no lo voy a recibir. Yo no puedo hablar de la materia como quiero hablar, ¿sí? Y al mismo tiempo tengo, no sé, un convenio colectivo que define un salario, no lo puedo definir yo personalmente, etc. En ese caso, en el de la docencia, hay más liberalidad, pero hay relación laboral estricta. Claro, está bien, entendí. ¿Sí? Gracias. Ok, Evelyn nos había escrito hoy, no entiendo, dice que no hay una relación también porque no se le paga una jubilación. No está registrado en AFIP, pero muchos trabajos informales tampoco lo hacen. No es que el trabajador le tiene que pagar una jubilación, le tiene que hacer aportes jubilatorios. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos, el empleador obligatoriamente nos descuenta una partecita de nuestro salario que va a la jubilación y eso se llaman aportes jubilatorios. Y va a la obra social. ¿Sí? Cuando esa relación laboral es registrada, eso la AFIP lo recauda. Cuando es no registrada, eso no se hace, digamos. Por eso se dice trabajo en negro, porque no queda registrado, no hay cumplimiento de las normas. No sé si es eso, Evelyn, lo que consultabas. Bien. Entonces, la segunda afirmación es falsa, ¿sí? No hay trabajo en el sentido de la ley de contrato de trabajo en ese caso, ¿sí? No lo hay. El tercer enunciado hablaba de que el derecho del trabajo contiene pocas normas de orden público y se vinculan con las formas, el inicio de
relación laboral. ¿Qué contestaron a esa pregunta? ¿Es verdadera o falsa? No, nosotros pusimos que era falsa. Ok, exactamente. Es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque el orden público que contiene el derecho laboral se aplica en todas las etapas de la relación laboral. Al momento, durante su desarrollo y al final. Demos un ejemplo de cómo se aplicaría al comienzo. Por ejemplo, el trabajador podría afirmar que no va a cobrar aguinaldo o sueldo anual complementario, como se llama legalmente. No, esa cláusula va a ser nula. Por más que yo haya afirmado que no voy a cobrar aguinaldo, voy a tener derecho a cobrar el aguinaldo. Supongamos que en el transcurso del contrato el empleador me dice, mirá, la estamos pasando mal, es una situación complicada, me vas a tener que dar una mano, no tengas vacaciones. No, las vacaciones son un derecho. ¿Podrá el trabajador aceptar irse más tarde de vacaciones? Sí, podrá aceptarlo dentro, digamos, del margen que tenga para negociar, etc. Pero derecho a vacaciones va a tener. Y al final, ¿cómo se aplicaría el orden público al final? Bueno, seguramente algún ejemplo dimos, pero alguna vez lo hablamos. Por ejemplo, supongamos que el trabajador me despide sin justa causa. Es decir, me dice, mira, mañana no vengas a trabajar. O como sucede normalmente, cuando voy a trabajar mañana no me dejan entrar. ¿Podría yo haber firmado que no voy a tener derecho a la indemnización si me despiden sin justa causa? No, claro que no. No. Si me despiden sin justa causa, voy a tener derecho a la indemnización. ¿Se entiende cómo en todas las etapas, inicio, desarrollo y extinción, el orden público laboral está presente? Sí. Una consulta, por lo que yo entendí también, a ver si no me equivoco, ¿no? O sea, ponele que vos firmás eso, u otra cosa que sea así, digamos, como injusta para el trabajador. Como que por lo que vos habías explicado la clase pasada, por más que vos firmes, digamos, eso, en el contrato laboral, igualmente, si el juez después tiene que regirse por los principios, eso que vos firmaste es nulo. ¿Es así? Exacto. Ok. Sí, sí. Nosotros, Adelante. no, que me parece que nosotros lo justificamos bien, pero pusimos que era verdadero. Qué esfuerzo intelectual que hicieron. Sí, igual dudamos un montón. Sí, me acuerdo de fijar, hicimos eso. O sea, la justificamos bien, pero pusimos que era verdadero. Bueno, en principio, muy bien, digamos, porque lo que importa es el desarrollo, no la palabrita si verdadero o falso, digamos, ¿no? O sea, la verdad, y esto en serio, digamos, y más allá de la broma, la verdad que la idea del trabajo es que debatamos, que ustedes se den cuenta, digamos, de que no siempre las cosas son blanco o negro, ¿no? Que hay un sinnúmero de situaciones en las cuales, bueno, el debate y el aprendizaje tiene que ver con esto, digamos, ¿no? De aceptar que distintas personas podemos pensar distinto sin que necesariamente ninguno esté siendo ilegal, ¿no? Sí, de hecho, cuando por lo menos a nosotros, cuando hicimos el trabajo, pensábamos mucho esto, como que nunca nos cerraban del todo las respuestas, porque esto, ¿no? Estábamos siempre navegando en los grises y era como difícil, y también que no estamos acostumbrados a este tipo de trabajos prácticos, quizá, o por lo menos yo no estoy acostumbrada, entonces como que nos costó más por ese lado también. Bueno, pero tengamos esto como idea del encuentro de hoy, si es necesario lo continuamos. De ese gris, ustedes tendrían que sentirse más cerca o del blanco o del negro, digamos, ¿no? O sea, la idea sería tratar sin censurar el debate y la reflexión, bienvenido sea, pero tendrían que sentirse como más cerca de alguna de las dos posiciones, ¿sí? La que quieran, va a estar bien.
pero más cerca de alguna de las posiciones. Profe, nosotras pusimos que era falsa, pero la justificamos de otro modo, porque a nosotras nos confundió la palabra, la de pocas normas, o sea, como que no sé, nos generaba duda en eso. Entonces pusimos que era falsa, pero justificamos que, o sea, independientemente de ser muchas o pocas las normas que se aplican, como que son necesarias y sustanciales a la hora de pensar la relación de trabajo, y que las normas de orden público se aplican como generalizadamente, como esto de decir que uno no puede hacer otra cosa que no haya pactado y que sí se puede como mejorar la situación, como decía el texto y demás, pero como que no sé si lo orientamos por el lado de las etapas, sino como del lado de que sienta las bases si es necesario para esa relación laboral. Está bien, es válido, está bien, agregale a esa idea que escribieron, o quédense con, o súmenle a esa idea que escribieron, que también en las otras etapas, en el inicio, en el transcurso y en la extinción, hay orden público metido adentro, si ustedes quieren usar una expresión no muy académica. En relación a la pregunta que veníamos viendo, el orden público laboral atraviesa todas las etapas del contrato de trabajo o de la relación laboral. ¿Sí? ¿Alguna duda o situación que había generado esa pregunta? En general, de los trabajos que habían enviado, todos habían contestado bien, digamos. ¿Sí? La siguiente de las afirmaciones, también en los trabajos que vi estaba en todos bien contestado. El contrato de trabajo contiene una característica central, que es que el derecho de una de las partes implica la obligación recíproca de la otra parte. ¿Qué habían contestado a esa afirmación? Verdadero nosotros. Sí, correcto. Esa es la que generalmente en todos los que vi estaba sin inconvenientes. Es verdadera. El caso típico, el derecho del trabajador a cobrar su remuneración en legal tiempo y forma, la obligación del empleador a pagar la remuneración en legal tiempo y forma. ¿Sí? Si ustedes quieren otro ejemplo de esa reciprocidad, la obligación del trabajador de presentarse a trabajar y el derecho del empleador a poder emplear esa fuerza física o mental que ha contratado. ¿Sí? Es decir, en toda la relación laboral, esa situación se va a presentar, incluso en algunas situaciones, digamos que son, ¿cómo decirlo? Que se pueden presentar o no. Por ejemplo, si yo estoy enfermo, tengo derecho a no ir a trabajar y recuperarme, digamos, en una condición en mi casa. Ahora, ese derecho que tengo a no ir a trabajar cuando estoy enfermo, que eso se llama enfermedad inculpable, implica la obligación mía de avisarle al empleador que no voy a poder ir a trabajar y eventualmente presentarle el certificado médico que acredite que estaba enfermo o que tenía algún problema de salud. Toda la relación laboral es cara y contra cara, y lo que es derecho para una parte es obligación para la otra. ¿Sí? Ahí no hubo problemas, es una idea, digamos, que entendemos. ¿A alguno le quedó una duda o algo con alguno de los ejemplos que di? O más o menos, lo mencioné como para que recuerden otros, digamos, ¿no? Pero si usan el de la remuneración, claro está que es el principal, ¿sí? Es el más genuino de cara y contra cara. Bien, la siguiente de las afirmaciones, creo que ya la hemos respondido. Ageneidad es un concepto central para explicar la diferencia entre el trabajo autónomo y el trabajo dependiente. ¿Qué contestaron ahí?
Y si no contestaron con lo que habíamos hablado antes, ya lo sabemos. ¿Qué respondieron a esa? ¿Puede ser verdadero? Estoy perdida. Es. Verdadero. Nosotros pusimos verdadero. Es verdadero. ¿Sí? Es verdadero. La característica central del trabajo en relación de dependencia, del trabajo dependiente, es la ajenidad. Yo brindo mi fuerza física o mental como trabajador en beneficio de un tercero, que es el empleador. ¿Sí? La característica central del trabajo al que se refiere la ley de contrato de trabajo es la ajenidad. Es decir, el beneficio del esfuerzo físico o mental que hace el trabajador lo recibe el empleador. ¿Qué va a recibir el trabajador? La remuneración. Sí. Bien. Esa ajenidad va a tener una consecuencia. Yo como trabajador tengo derecho a recibir la remuneración al haber puesto mi fuerza física o mental a disposición del empleador. Si después el empleador no pudo vender lo que yo fabriqué, si después el empleador tiene algún inconveniente con la situación, si después el empleador no sé, doy un ejemplo tonto para que se entienda. Si después el empleador, por ejemplo, yo trabajador voy a trabajar, me presento a trabajar, ¿sí? Y el empleador no pagó la luz ese mes. Yo no puedo trabajar. Bien, igual tengo derecho a la remuneración. Esa es una consecuencia de la ajenidad. El trabajador accede a la remuneración habiendo puesto su fuerza física o mental a disposición del empleador. Todo lo demás es riesgo del empleador, y el empleador debe ser el que debe garantizar que yo pueda poner mi fuerza física o mental a disposición del empleador. ¿Sí? Esa es la característica central de la ajenidad. Bien. La siguiente afirmación, calculo que va a ser un poco más problemática. Los principios del derecho del trabajo son las normas escritas que aplica el juez para resolver una controversia entre trabajador y empleador. Y ahí, por lo menos nosotros tuvimos ahí como, no sabíamos muy bien. Sobre todo por la parte que dice normas escritas. Como que en realidad los principios del derecho del trabajo no son lo escrito son las leyes que se basan o se sustentan en los principios del derecho del trabajo, pero no los principios del derecho del trabajo en sí. Entonces, como no sabíamos si era medio capciosa la pregunta o si habíamos entendido otra cosa. Bien, y puntualmente, Gonzalo, entonces, ¿respondieron verdadero o falso? No pusimos ni verdadero ni falso. Bueno, es la mejor manera de que esté bien. Claro, por eso. Como no sabíamos, porque en realidad es como, no es ni verdadero ni falso. O sea, lo falso sería lo de normas escritas, pero el resto, no sé. Claro, nosotras no nos reparamos de lo capcioso de las normas, porque pusimos verdadera y pusimos eso, como que se aplican como las reglas que son inmutables en las bases de este ordenamiento y que orientan al juez, tal como lo venimos hablando. Como que se aplican los principios una vez que se presentan situaciones particulares y que los aplica el juez, pero no sé. Claro, nosotras, por ejemplo, también tuvimos el mismo debate, no existe debatir mucho, que también como que, o sea, de eso como las leíamos así, íbamos viendo, y también, o sea, terminamos poniendo falsa, pero porque no son normas escritas, pero como que por un lado podía ser, nada, nos pasó lo mismo. Bien, ahí está. Ahí está, ahora sí Emiliana aparece bien. Ahí está. La pregunta, y por eso dije que iba a generar más debate, la pregunta orienta que, si ustedes quieren, la primera respuesta que podríamos dar es falsa, porque los principios generales del derecho del trabajo son normas que
para una situación concreta, orientan, explican, dan una mirada, pero aparecen cuando una norma positiva, una norma escrita, no puede solucionar una controversia. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, los principios del derecho del trabajo son las normas escritas. No necesariamente son normas escritas. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, uno de los principios del derecho del trabajo, que es el de supremacía de la realidad, es un principio que, bien, sí, está positivizado en el derecho del trabajo, está en la ley de contrato de trabajo. Ahora, ¿cómo se aplica a distintas situaciones? No está. Ahí es donde aparece como interpretación, como norma, si ustedes quieren, complementaria. ¿Sí? Entonces, la idea sería, lo primero que tiene el juez para solucionar una controversia es el derecho positivo, la norma escrita, la norma regulada, ya sea la ley de contrato de trabajo, el convenio colectivo de trabajo o el contrato individual, si es que lo hay. ¿Sí? Si esas normas no le permiten solucionar la situación al intérprete, es decir, al juez o al funcionario del Ministerio de Trabajo que esté interviniendo, conforme un conjunto de principios, el de la equidad, el de la buena fe, el de la condición más beneficiosa, bueno, aplicará, buscará la solución en función de esas situaciones. Pero lo primero que busca es el derecho positivo. Por lo tanto, los principios del derecho del trabajo son las normas escritas que aplica el juez para resolver una controversia entre trabajador y empleador. En principio es falso, porque lo que primero que aplica es la ley. Ahora, si yo a esa frase le agregase que aplica el juez para resolver una controversia entre trabajador y empleador, cuando el derecho positivo no pudo solucionarla, la afirmación se transforma en verdadera. ¿Se entiende? Por eso, la idea de, digamos, y la verdad, se los digo de corazón, me dejan muy contento de que, más allá de que los haya confundido un poco, esa no fue la idea, les haya como despertado el tema de que, bueno, evidentemente, si uno relee, si uno profundiza, las cosas no siempre son tan de una manera. Se los digo sinceramente, de corazón, en buena hora. No se preocupen si contestaron bien o contestaron mal. Es muchísimo más interesante y productivo el poder intercambiar y que ustedes adviertan o se den cuenta de cómo podían haber completado la afirmación, más allá del verdadero o falso, que no simplemente la respuesta, digamos. Así que, nada, gracias en todo caso por, digamos, lo habíamos querido lograr hacer desde el trabajo práctico 1, nos salió en el 5 recién, así que bueno, en buena hora, digamos, ¿no? En eso no se preocupen. Por eso digo, en principio yo respondería como falso, pero cuidado, si le aclaro algo a la respuesta, ¿la podría transformar en verdadero? Sí, también. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Nosotros, por ejemplo, la respondimos como verdadera, pero bueno, ahora creo que nos damos cuenta que, o sea, no contemplamos esto de las normas escritas, y aparte al responderla como verdadera tampoco pusimos lo del derecho positivo. Entonces es como que ahí es lo que estás aclarando vos en este momento, por ahí no tiene sentido por eso. Si quizás le hubiésemos agregado o tenido en cuenta lo del derecho positivo, sí podía ser, pero... Bien, ok. Digamos, cuando hablamos de normas escritas, hablamos de derecho positivo, ¿sí? Serían, para que entiendan esto de derecho positivo fácil, son las normas escritas, lo que está regulado, lo que está expreso. Es la característica central del derecho moderno. Bien, entonces, sigamos. Bueno, la otra, un poco la habíamos respondido, casi desafiando el sentido común, la clase anterior, cuando habíamos dicho cualquier contrato laboral durante su vigencia requerirá, el principio protectorio, no, está bien,
Cualquier contrato laboral durante su vigencia requerirá de la aplicación de los principios del derecho laboral. ¿Eso cómo lo respondieron? ¿Como verdadero o como falso? Profe, antes había una que dice no sé qué. El trabajador y el empleador pueden acordar. Ok, que los principios generales del derecho del trabajo formen parte del contrato de trabajo. Sí, Sí, nosotros perdón, dijimos que no. era falso porque tipo, no es que queda a consideración de un acuerdo o no, sino que forma parte de todas maneras. Bien, Claro. eso que menciona Gonzalo, que la respondieron como falsa porque los principios forman parte sí o sí de la relación. ¿Alguien respondió algo distinto? No, nosotras pusimos que no era un acuerdo, sino que era una obligación porque los principios son la base. Bien, respondieron bien, exactamente. Digan o no digan nada las partes de los principios generales del derecho de trabajo, los principios están. Y como son de orden público, no se pueden eliminar. ¿Sí? Así que respondieron bien. De Gonzalo en adelante respondieron bien. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando se dicen de orden público, ¿es porque puede intervenir el Estado? Cuando se dice de orden público es porque ya intervino el legislador, ya intervino el Estado diciendo un piso de derechos. Ah, claro. Te lo doy con un ejemplo. En la licencia anual ordinaria, popularmente conocida como vacaciones, hay orden público. El legislador, el Estado, no son iguales, pero bueno, para que se entienda, el legislador y después el Poder Ejecutivo cuando sancionó, cuando promulgó la norma, dijo, si tenés hasta 5 años de antigüedad, tenés 14 días de vacaciones. Ahí hay orden público. ¿El empleador me puede dar 20? Sí, me puede dar 20, pero nunca me puede dar 13, porque el piso, el orden público es 14. Entonces, el orden público es la expresión de una decisión del Estado de tutelar una situación con un mínimo. Si las partes quieren más, ningún problema, pero nunca pueden querer menos. Eso es lo que se llama tuitivo, no sé qué. Exactamente. El orden público es la manifestación del principio tuitivo protectorio del derecho del trabajo. Bien. ¿Sí? Muchas palabras nuevas, ¿no? Sí. Aparte que el derecho usa esas palabras que nadie las conoce. Bueno, con tranquilidad, ¿sí? Con tranquilidad. Bien. Elitistas. Sí. Bueno, entonces estamos ahí en... Emiliana, ¿quedó claro el tema de orden público? O sea, más o menos qué significa. Uh-huh. Bien. Ahora sí, la siguiente. Cualquier contrato laboral durante su vigencia requerirá de la aplicación de los principios del derecho laboral. Acá también tuvimos una discusión nosotros, por lo menos. Porque estábamos como, por un lado, decir falso, porque, o sea, si no hay una controversia que requiera la intervención de la ley, digamos, no es necesario, pero al mismo tiempo, cuando se celebra un contrato de trabajo, deben estar los principios del derecho laboral. Entonces, o sea, deberían estar, pero nadie se da cuenta que no están hasta que no hay una controversia. Nosotras ahí lo que nos hacía ruido era la palabra vigencia, porque cuando el contrato no está vigente, cuando sí hay relación laboral pero no contrato, por ejemplo, cuando te echan, vos tenés 2 años para reclamar esa indemnización por despido. Entonces ahí están los principios, pero no hay contrato. Claro. Bien, bueno, le podríamos hacer algunas aclaraciones a esas afirmaciones, pero está muy bien. Lo que respondió Gonzalo primero está bien. Yo puedo responder la pregunta como falso porque si nunca se presentó una controversia
o si llegado a una controversia se pudo solucionar con la ley, con el derecho positivo, nunca fue necesario ir a buscar a los principios. ¿Sí? Ahora bien, también es cierto que desde el mismo momento del inicio, los principios forman parte del derecho que regula esa relación laboral, aunque sea en potencia, ¿no? O sea, por lo tanto, me parece válido cualquiera de las dos respuestas que dieron, partiendo del análisis que mencionaba nuestro compañero. O sea, en principio no, porque si no hay controversia, buenísima la palabra que usaron, si no hay controversia, no tengo que ir a buscar los principios. Y aún habiendo una controversia, si la puedo solucionar con la ley positiva, tampoco fui a buscar directamente los principios. Ahora, como la ley está imbuida de los principios, bueno, indirectamente, cuando celebré el contrato, hubo una tutela, una protección de ese trabajador, también basada en los principios. ¿Sí? A ver, Selva. Nosotros pusimos algo parecido, esa es como parecida a la anterior, pero la aplicación sería en cuanto la ley expresa no da respuesta a una situación concreta. Sí, está bien. Sí. Una pequeña aclaración, ¿quedó claro más o menos entonces eso, que en el sentido que le habían dado está bien respondida? Sí. Bien. Una pequeña aclaración en relación con lo que decía Emiliana recién. Muy bien con el tema de que si me despiden sin causa tengo 2 años para reclamar la indemnización. Ahora, cuidado, cuando me despiden sin causa, se termina el contrato y se termina la relación laboral también, porque ya no tengo que ir a poner mi fuerza física o mental a disposición. Claro. ¿Sí? ¿Voy a poder reclamar durante 2 años? Sí, porque la prescripción de los créditos laborales, según creo que es el 256 de la Ley de Contrato de Trabajo, es por 2 años. O sea, aunque no tenga relación laboral, por 2 años puedo reclamar el crédito que tengo por esa indemnización. ¿Sí? ¿Se entendió? En ese caso en que me despiden, ya no hay relación laboral. Bien. Pero bueno, fue un detalle nomás. La respuesta estaba bien, así que bárbaro. El principio protectorio implica que la ley siempre va a proteger al trabajador frente al empleador. ¿Qué respondieron ahí? Verdadero. Sí. Sí, verdadero. Sí. Creo que lo dijimos más de una vez. El trabajador es la parte que asiste más débil, en desigualdad de condiciones frente al empleador. El siguiente de las afirmaciones decía: en esta situación sanitaria por coronavirus, por lo establecido por el principio de irrenunciabilidad, un trabajador puede rechazar el acuerdo que su sindicato haga con el empleador para reducir su salario temporalmente. ¿Es una situación compleja? Compleja. Como que no sabíamos muy bien qué responder, primero porque no entendíamos, o sea, como que había 2 formas de entender la afirmación esa. Como que por un lado se podía entender de que el trabajador rechazaba el acuerdo entre el sindicato y el empleador, o sea, que el sindicato y los empleadores habían realizado un acuerdo que reducía temporalmente el salario del trabajador, eso era una forma de entenderla, y si no, por otro lado, que el trabajador rechazaba el acuerdo entre el sindicato y los empleadores y decidía por sí mismo temporalmente bajarse el sueldo. Y era como, en el texto hablaba de la jurisprudencia que había en el caso de Mercedes-Benz, me parece, que era como, bueno, ante la posibilidad de una reducción de personal o algo así, decía como, bueno, había decidido como restringir su salario. Entonces como que no sabíamos muy bien por dónde encararla, como estábamos ahí dudando. Bien. ¿Alguien también tenía como alguna situación? Bueno, es un tema complejo, ¿sí? Nosotros vamos a ver, creo, en nuestro próximo trabajo práctico, sindicalismo. Creo, no estoy seguro. Ahí vamos a poder complejizar un poco más la respuesta a esta pregunta. Para esta altura del trabajo práctico y de la cursada, esa respuesta se responde por
favorable, es decir, por verdadero. El trabajador puede reclamar esa diferencia salarial, ¿sí? El trabajador puede no conformarse con esa reducción salarial. Cuando agreguemos sindicalismo, vamos a ver que esa respuesta puede cambiar. Puede cambiar. ¿Sí? A esta altura, a lo que apunta la pregunta es a que ustedes retengan, enfaticen la irrenunciabilidad de los derechos. ¿Sí? La irrenunciabilidad de los derechos. Aún en una situación de crisis, el trabajador individualmente puede rechazar la reducción de salarios que acuerda su empleador con el sindicato. Falsa por lo de Salvini. Te escuchamos mal, Evelyn, ¿eh? Fíjate si podés preguntar de vuelta. Nosotros habíamos puesto que es falsa. Bien. Ok. Para vos. Claro, pero si usamos el principio de la irrenunciabilidad, el trabajador puede rechazar que le descuenten el salario. Por lo tanto, si usás como fundamento la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, la respuesta tendría que ser verdadera, Evelyn. ¿Entienden los demás el porqué digamos, de la idea? Si uso que la remuneración no se puede disminuir sin acuerdo del trabajador, y aún a veces con acuerdo del trabajador, esa afirmación es falsa. El trabajador puede reclamar esa reducción salarial. Claro. ¿Sí? Profe, nosotras acá pusimos la renuncia a dichos derechos no tiene validez y es inoponible al trabajador e ineficaz jurídicamente. O sea, falsa. Me sorprendiste. Inoponible e ineficaz son palabras digamos, son interesantes palabras, así que, bueno, veo que vamos interiorizando las palabras difíciles de los abogados, dirían ustedes. Ya casi somos abogados. No, tampoco, vuelvo a decir, tampoco para tanto, pero, bueno, sí, exacto, sí, es exactamente así es la respuesta de encararla en esta primer visión que tenemos, sin haber visto el tema de sindicatos o convenios colectivos. Rige el principio de la irrenunciabilidad de los derechos. Habíamos hablado de que nos encontramos en una situación de emergencia, no estaba al alcance del trabajador poder accionar en contra de lo que decida su sindicato que lo representa. Sí, Belín, eso es cierto, tu respuesta es cierta. No la vamos a complejizar ahora, tal vez esa complejización la demos cuando hablemos de sindicatos y de convenios colectivos. Como por ahora no vimos todavía específicamente esa situación, ustedes lo que saben es lo que es un convenio colectivo, que tiene más derechos que la ley, que regula más específicamente una relación laboral, y que es firmado por el gremio sindicato y el conjunto de empleadores. Yo te debería contestar que eso que vos afirmás es correcto, pero por ahora quedémonos sin entrar en esa complejización del convenio colectivo y el sindicato en detalle, ¿sí? Válido como análisis, válido como reflexión, pero por ahora apuntemos más a confirmar que entendemos el principio de irrenunciabilidad, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda? ¿O podemos seguir? Un trabajador tenía una relación laboral no registrada con su empleador y es despedido verbalmente, como suele suceder, porque por el principio de primacía de la realidad puede reclamar las indemnizaciones que le corresponden de ese despido en cualquier momento.
¿Eso es verdadero o falso? O sea, es verdadera en tanto que puede reclamar, pero no en cualquier momento. Claro. Claro, ahí entra lo de los 2 años. Claro. Bien, fantástico. Así como está, es falsa. Así como está, es falsa. Pero si yo aclaro de que tiene 2 años para reclamar, la puedo convertir en verdadera. ¿Sí? Así como está, es falsa. Si ustedes aclararon de que tiene 2 años, fantástico. Enriquecieron, digamos, la afirmación, enriquecieron la respuesta. Claro, porque tiene 2 partes esta afirmación. Esto de que el principio de primacía de la realidad puede reclamar las indemnizaciones que le correspondían, eso está bien, pero después, en cualquier momento, es falso, digamos. Sí. Para reconocerlo de alguna manera, la ambivalencia de la pregunta estaba en precisamente esa frase, en cualquier momento. ¿Sí? En cualquier momento no. Durante 2 años, por más que haya sido una relación laboral no registrada, ese derecho lo tiene. Sí. Bien. La siguiente de las afirmaciones indicaba: un empleador despide a 2 trabajadores varones, manifestando que el sindicato le ha exigido que emplee trabajadores mujeres. Contrata a 2 trabajadoras, a los trabajadores varones les paga la indemnización que corresponde, por lo que no existe situación discriminatoria. Bueno, otra también complicada. Para mí como que quizás, o sea, no es que no existe la discriminación, pero existe, o sea, otra vulneración de derecho. No particularmente esa, pero sí otra. Uh-huh. ¿Y cuál sería esa particularmente otra? Y despedir a 2 trabajadores porque sí, sin ningún motivo. Lo que pasa es que ahí no nos estaría despidiendo por el hecho de ser hombre, porque no dice que hay otros justificativos para despedir. Yo lo entendí así. Claro. Como que es único que... Bien, el tema es el siguiente. Es una pregunta que está hecha como al revés, porque lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de trabajo de mujeres. Incluso hay un video, un PowerPoint que tenemos hecho, así que en todo caso yo se los mando para que lo vean un poco después. Lo que ha sucedido en el sentido de la tutela, de la protección de la discriminación que ha sufrido históricamente la mujer en el acceso a los puestos de trabajo, se ha dado al revés. Ha habido fallos judiciales que le han dicho, hay un fallo Cisneros, que es una mujer colectivera, si no me equivoco, en Salta. Hay un caso Fredo, que una ONG de defensa de los derechos de las mujeres logró demostrar de que Fredo contrataba exclusivamente varones para ciertos puestos. La jurisprudencia fue al revés, digamos. Garantizarle lugares a las mujeres en el sentido de, bueno, esta situación de trabajadores varones y trabajadores mujeres desiguales, la reconocemos, pero cuando tengas que incorporar, no incorpores varones, andá incorporando mujeres hasta igualar o superar la situación. A lo que apunta la pregunta es esto: yo no puedo, para garantizar el derecho de trabajadores varones o mujeres, no viene al caso, despedir a los trabajadores del otro sexo, porque entonces para tutelar una situación estoy destutelando, si ustedes quieren usar esa palabra que no existe, la otra situación. Entonces, lo que en el avance de derechos de la mujer en relación al trabajo, los jueces han dicho, bueno, esta situación de que tenés más varones que mujeres se va a ir solucionando porque te vamos a obligar a contratar mujeres. ¿Sí? Entonces, el varón no pierde el trabajo y la mujer va recuperando, ¿sí?, o alcanzando puestos de trabajo que no hubiera alcanzado sin ese fallo que obligaba al empleador a contratar mujeres.
Dicho de otra manera, ahora los dejo a ustedes, dicho de otra manera, el mejoramiento de los derechos, el mejoramiento de la situación de las trabajadoras mujeres, no puede ir en desmedro del desmejoramiento de los trabajadores varones. Tiene que acompañar. ¿Cuál fue el criterio que ha usado la jurisprudencia? Bueno, fantástico, los trabajadores que tenés, a partir de ahora incorporá trabajadoras mujer. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta es que ese despido sí sería discriminatorio. Claro. Y aparte Sí. porque dice como que se lo despide, o sea, es como lo que decía la compañía recién, que no me acuerdo el nombre, como que no menciona otra causa que no sea por ser varones. Porque, tipo, si mencionara, no sé, una falta en el contrato o un incumplimiento, bueno, pero si está expresamente puesto que son varones, y es como, bueno, es discriminatorio. Sí. O sea, está bien que es para garantizar el acceso a derechos de un montón de mujeres que no pueden acceder al mercado laboral porque han sido históricamente relegadas, pero... Sí, es discriminatorio, exactamente. Cuando veamos trabajo de mujeres vamos a ver un poco más en detalle este tema de cómo el derecho jurisprudencialmente ha ido equiparando una situación que en el mercado es, como recién decían, históricamente desventajosa para las trabajadoras mujeres. Pero lo ha ido equiparando, garantizando más derechos para las mujeres, no disminuyendo los derechos para los varones. ¿Sí? La afirmación en ese punto. Sí, adelante. Una pregunta, porque, claro, sí, nosotras, si lo invertíamos cuando discutimos esta, nos parecía rediscriminatorio, obvio. Pero acá era como que nos daba ciertas dudas por la paridad de género y todo eso en relación al trabajo, pero en una parte en el texto habla de condiciones objetivas, como que el empleador puede decir, no, esto no es arbitrario ni discriminatorio, sino que responde a causas objetivas, por ejemplo, una solicitud del sindicato, pero sí, o sea, es verdad que le está quitando el derecho al trabajo a otras personas. A otras personas que ya lo tenían. Claro, y ahí, por ejemplo, que esto de decir que el empleador puede decir, no, esto no es discriminatorio, bla, responde a causas objetivas. ¿Cuál puede ser ese ejemplo? Que el empleador diga, bueno, podría tener que ver, por ejemplo, con la naturaleza del trabajo. Por ejemplo, hay determinado tipo de tareas que físicamente podrían ser más perjudiciales para una mujer que no para un hombre. Por ejemplo, algún trabajo con sustancias radioactivas, que si bien el empleador le da todos los elementos de protección, a la mujer, por ejemplo, le podrían causar más trastornos hormonales o podrían, por ejemplo, incidir en su fecundidad. Es decir, hay ciertas situaciones, cada vez menos, producto de lo que han mejorado las condiciones y medio ambientes del trabajo, la seguridad y higiene, que podrían ser más perjudiciales para el trabajador de un sexo que no de otro. Pero es un ejemplo casi forzado, agarrado, se nos va a cortar. Nos volvemos a conectar enseguida con el mismo ID. Es un ejemplo bastante forzado, un poco para que se vea. Afortunadamente, en las relaciones laborales, insisto, gracias al avance de la jurisprudencia y alguna ley, como la ley de prohibición de todas las formas de discriminación, incluso no laboral, contra la mujer, la paridad de sexo tradicionalmente clásico, de sexo varón o mujer, se ha, ha ido mejorando sustancialmente. Bien. Estamos entonces con esa pregunta, digamos, más o menos la habían respondido en ese sentido, es decir, la idea que nos debería quedar es, yo no puedo, como empleador, con la excusa de garantizar derechos, en este caso para un grupo de trabajadoras, perjudicar el derecho de un grupo de trabajadores. Tengo que tratar de ir consagrando ambos derechos. Ese caso Fredo, que yo les menciono, si ustedes lo googlean, ponen derecho de las trabajadoras, caso Fredo,
es una situación así. Una ONG que tutela derechos de trabajadoras, de mujeres, en este caso vinculadas con el trabajo, advierte que en Fredo hay más trabajadores varones que mujeres. Le hace un reclamo, si ustedes quieren, sin llegar a juicio a Fredo, y Fredo lo que dice es que contrata más trabajadores varones porque por la naturaleza del trabajo, por el tipo de trabajo, requería más trabajadores varones. Esa ONG va a la justicia, y la justicia, luego del debate, sentencia que no está comprobado eso que dice Fredo, y que por lo tanto lo que dice, bueno, usted tiene este nivel de trabajadores varones, este nivel de trabajadores mujeres, fantástico, incorpore trabajadores, pero cuando incorpore trabajadores, que sean mujeres. Cosa de ir mejorando, equiparando, igualando esa relación. ¿Sí? Es decir, la jurisprudencia apunta a más, porque apuntar a menos, ¿qué sería? Bueno, despedí varones, así tenés igual varones y mujeres. No. Contratá mujeres cada vez que necesites contratar para ir equiparando derechos. Esa sería la situación. También hay otro caso interesante que es el caso Cisneros en Salta y algún par más, pero normalmente usamos esos en el desarrollo de la cursa. Profe, Sí. Acá capaz que no tiene nada que ver, pero no sé. En esto de que no se puede, digamos, garantizar unos derechos en desmedro de otros, ¿eso aplica a todo? Porque me acuerdo cuando hablábamos de que los derechos estaban en tensión y de que no eran absolutos, por ejemplo, con este ejemplo que poníamos de la comunidad que estaba aislada y no sé qué, no sé si te acordás. Bien, sí. Yo voy a tratar de responderle sin complejizar mucho. Los derechos están en tensión cuando hay intereses contrapuestos. En este caso, los trabajadores varones y las trabajadoras mujeres no tienen intereses contrapuestos, quieren acceder al mercado de trabajo. Entonces, en ese ejemplo que dimos recién, vamos a volver a mencionarlo, de Fredo, la tensión no se produce entre los varones que ya están trabajando y las mujeres que deseen trabajar. Se producen entre el colectivo trabajadores, más allá de ser varón, mujer, gay, trans o lo que desee ser, con el empleador que usa un criterio discriminador. ¿Sí? Es decir, Bien, sí. Entre iguales, el derecho nos debe proteger iguales. Entonces, yo externamente varón tengo el mismo derecho a tener un trabajo que una persona externamente mujer, más allá que se identifique con esa condición o no, o de una trabajadora o trabajador operado, o lo que sea. Entre nosotros no hay tensión en el ejercicio del derecho. Todos deseamos más, todos queremos más. La tensión es con esa actitud discriminatoria del empleador. Bien, gracias. Bien. Bien. Bueno, vamos entonces con la última de las afirmaciones, ¿no? Las situaciones de trato discriminatorio son bastante fáciles de probar, porque en un juicio laboral el trabajador o trabajadora discriminado o discriminada pueden emplear cualquier medio de prueba para dar cuenta de esa situación, dice la afirmación. Nosotras pusimos que era falsa, pero porque por un lado la palabra facilidad como que tampoco nos cerraba, como no sé si es fácil o no, pero por otro lado, como esto de que no es que pueda utilizar cualquier cuestión como para explicarse, sino que existe esto que decíamos, a ver, espérate que lo encuentro. Que pueden haber causas objetivas, o sea, el empleador puede justificarse con el hecho de las causas objetivas, como que diga, bueno, no, esto no es discriminatorio porque tal y tal cosa. Por eso capaz que recién ahora pensaba con el ejemplo que había dicho Emi en el punto anterior, como que en qué caso sería objetivo, por ejemplo, con el hecho de las mujeres. Pero bueno, no sé, ahora estoy como en duda, pero habíamos puesto que era falsa por eso. Y nosotros también pusimos que era falsa. Pero también por el tema de la palabra fácil, como que nos generaba un medio
como la duda, de bastante fácil de probar, porque en el texto hablaba como de que si uno denuncia una situación de discriminación, tiene que ser como una denuncia verosímil y que pueda llegar a ser tenida en cuenta. Bien, bueno. Nosotras no sabíamos si el que tenía que probar era el trabajador o el empleador que tenía que decir, no, yo no lo discriminé. Teníamos esa duda también. Bueno, bien. Bien, lo que escribe Selva en el chat escrito también es correcto. Pero bien, me gustó que hayan mencionado esto de que es el empleador quien tiene que dar cuenta que no discriminó. Eso está perfecto. Y ya que lo mencionaron, lo vamos a explicar. Si soy confuso, me cortan. La afirmación, mejor dicho, tiene como dos partes. Las situaciones de trato discriminatorio son bastante fáciles de probar, yo diría recontra falso. Hasta ahí, falso. En lo siguiente, ya hay algo de verdadero. Puede el trabajador usar cualquier mecanismo de prueba para probar ese trato discriminatorio. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Y ustedes me preguntan, bueno, pero ¿qué sería cualquier situación para probar trato discriminatorio? ¿No? Bueno, yo trato de darles un ejemplo. Supongamos que, ¿vieron que hay empresas que organizan cenas? Sí, eventos. Supongamos que ese empleador no invita a 2 o 3 trabajadores o trabajadoras. Invita a todos. Una cena, en un club, en un hotel, invita a todos, por el aniversario de la empresa, pero no invita a 2 o 3 trabajadores. Supongamos el trabajador que no fue invitado le recrimina y dice, pero mira, vos me trataste discriminatoriamente. Y el empleador le podría responder, vos sabés que la gente de Relaciones Públicas se olvidó, justo de ustedes 3 se olvidó, pero qué macana, qué situación. Esa, y disculpen lo tonto del ejemplo, esa situación inverosímil no tiene que ver necesariamente con el trabajo, porque fue una cena. Sin embargo, evidencia un trato discriminatorio para esos 3 trabajadores o trabajadoras. Porque normalmente no te invitás de 3, digamos, ¿no? O sea, si yo a eso le sumo otras situaciones, voy a poder dar cuenta del trato discriminatorio. Por eso, la primera parte es falsa, la segunda es verdadera. ¿Sí? Y acá me detengo un segundo en esto de que es el empleador el que debe probar. Los jueces han dicho en distintos fallos, y ha llegado hasta la Corte, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha confirmado, que cuando es verosímil, como dice Selva, verosímil la denuncia de trato discriminatorio, no es el trabajador o trabajadora la que tiene que probar el trato discriminatorio. Se invierte la carga de la prueba y es el empleador el que tiene que probar el no trato discriminatorio. ¿Se entiende? Normalmente en el derecho, quien reclama, quien alega, es el que tiene que probar. En la situación de trato discriminatorio verosímil denunciada por un trabajador o trabajadora, se invierte la prueba. Es el empleador el que tiene que decir, no, yo no discriminé, y tiene que probarlo. Claro, a nosotros nos había generado como una duda eso, porque, bueno, por un lado, dada la situación de desigualdad que se da entre los empleadores y los trabajadores, bueno, se entiende que se tenga en cuenta que sea el empleador el que tenga que probarlo, pero por otro lado, como no sé dónde, o sea, como que se dejaría de lado como la presunción de inocencia de la otra persona de decir, bueno, o sea, que pruebe el delito o la discriminación la persona que me denuncia. O sea, esto sería como particularmente para el derecho, para una situación de discriminación, el ámbito laboral. Sí, sí. Okay. Y los jueces usaron en parte ese argumento que recién Gonzalo manifiesta,
¿quién es el que tiene más recursos, más elementos, más dinero, más posibilidades de justificarse? ¿El trabajador o el empleador? El empleador. Bueno, por lo tanto, la carga de probar que no discriminó va a caer sobre el empleador. ¿Sí? Y además esto, o sea, el juez siempre tiene que buscar, en el derecho laboral, el juez siempre tiene que buscar que salga favorecido, o lo más favorecido posible el trabajador, ¿o no? Entonces, como que también ahí está bueno, si el empleador lo justifica, de qué modo lo hace, y está también en el juez decidir, ¿no? Como que también esa, la parte de que el juez siempre tiene que, de alguna manera, favorecer al trabajador, se aplica. Sí, claro. Sí, sí. En caso de duda, a favor del trabajador. Sí, exactamente. Bueno, bien. La verdad, me alegro que haya salido así y que hayamos podido incluso mencionar este tema de los jueces y la jurisprudencia y el avance digamos, en materia de derechos que en nuestro sistema ha sido, digamos, gracias al accionar lento, pero accionar al fin del Poder Judicial, digamos. O sea, el derecho se va renovando, se va actualizando, se va modernizando también con los fallos de los jueces, lo que llamamos jurisprudencia. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda o pregunta? ¿O más o menos se entendió este tema de la discriminación y cómo probarlo? Bien. Ahora vamos a la pregunta 2, que era la que al comienzo habíamos dicho que a algún grupo le generaba alguna duda o alguna situación. La pregunta 2 mencionaba si en el orden jerárquico que habíamos expresado ahí, que nosotros habíamos visto en algún encuentro anterior, se encuentran los principios generales del derecho del trabajo. ¿Y qué contestamos? Contestamos que sí. Nosotros pusimos que sí, porque si bien no estaban implícitos, estaban tácitos en la parte de leyes, porque, o sea, pensábamos en ubicarlos en la parte de leyes porque enmarcan concretamente la ley de trabajo. Así que por eso lo pondríamos. Bien. ¿Y lo pondrían solo en el nivel de leyes? No. En convenios colectivos pueden estar también. Sí. Sí, no lo habíamos pensado, puede estar ahí también. Nosotros pusimos que eran pautas o ideas esenciales que eran superiores, que inspiraban y orientaban, sustentando el ordenamiento jurídico, pero que no estaban en esa pirámide. Sí, están en la pirámide. En el caso de las leyes, están como expresamente. ¿Sí? En el caso de las demás normas, están de alguna manera, ¿cómo decirlo?, tácitamente. Es decir, la Constitución Nacional no hace expresa mención, o los tratados con rango constitucional, no hace expresa mención a los principios generales del derecho del trabajo. Pero de su lectura integral, digamos, del artículo 14 bis, surgen, digamos, una visión protectoria, ¿sí?, una visión tuteladora de el trabajador, del trabajo, de la seguridad social. Por lo tanto, yo hubiera orientado mi respuesta a decir que los principios generales del derecho del trabajo están en toda la pirámide jurídica. Y básicamente están consagrados expresamente dentro de las leyes, específicamente dentro de las leyes de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Se entiende por qué la diferencia? Digamos, en la Ley de Contrato de Trabajo están expresamente consagrados.
¿sí? En las demás normas están, digamos, forman parte de la idea protectoria, forman parte del esquema, ¿sí? Forman parte de la visión global. Para decir un ejemplo sin ánimo de confundir. Supongamos que mañana el legislador dice, vamos a cambiar la ley de contrato de trabajo. Vamos a poner que la remuneración se pacta libremente. Cambiamos la ley, cambiamos el piso de derechos, cambiamos el orden público. La remuneración se pacta libremente. Bueno, esa ley sería inconstitucional, porque el artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice que se garantiza una remuneración justa con un salario mínimo vital y móvil. Entonces, las partes no pueden fijar la remuneración que quieran, por más que lo dice la ley. Es decir, dentro de ese enunciado del artículo 14 bis está el principio protectorio. ¿Sí? Entonces, en las leyes expresamente, positivamente, es derecho positivo. En las demás órdenes, bueno, podrá ser que esté expresamente, es muy posible, como recién alguien de ustedes manifestaba, en un convenio colectivo, seguramente haya principio protectorio explícito en un convenio colectivo, en el acuerdo que firman el sindicato gremio con los empleadores, para mejorar el piso de orden público que da la ley. Seguramente puede haber normas de derecho protectorio explícitas, ¿sí? En el resto de la pirámide van a estar implícitamente consagrados. Profe, yo tengo una duda, o sea, en algunas leyes van a estar, no todos, digamos, los principios, sino algunos expresamente escritos. ¿Es así? Sí, es así. Claro, nosotras interpretábamos como que todos estos se expresaban en todas las leyes y capaz que no. No. Hay normas que regulan alguna situación particular de manera muy concreta y ahí no hay necesidad de los principios generales del derecho porque estamos solucionando una cuestión bien concreta, bien puntual. Sí. Por dar un ejemplo, el sueldo anual complementario o aguinaldo está consagrado en una ley, es derecho positivo. En esa ley que sanciona el aguinaldo y que dice cómo se paga y tiene un decreto reglamentario, y ustedes ya deben saber de que el aguinaldo se va cobrando, se va percibiendo durante todo el año, pero se cobra puntualmente en 2 veces, en 2 mitades. Esa norma que consagra el aguinaldo, el sueldo anual complementario, ¿sí?, incluido en la ley de contrato de trabajo, no menciona ningún principio general del derecho, porque va específicamente a establecer cómo se liquida el aguinaldo. ¿Sí? ¿Se entiende o lo compliqué mucho con el ejemplo? No, sí. ¿Está?